Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como podéis ver en este entorno ya sabemos de qué va a tratar el vídeo de hoy. Es un análisis del mundo de las criptomonedas. A partir de ahora, en mi canal, una vez al mes, gracias al patrocinio de Bit2Me, vais a disponer de este tipo de contenido. Hoy lo voy a centrar en un análisis en el largo, medio y corto plazo de las dos criptomonedas que más capitalizan, es decir, Bitcoin y Ethereum, pero la intención es que vaya variando el contenido. A veces nos centraremos en noticias que son relevantes para la industria, qué pasa con otras criptomonedas que no están tanto en el foco del inversor, también lo tocaremos, y por supuesto habrá alguna que otra entrevista de esos personajes que han marcado un antes y un después en esta industria y que nos pueden dar pues esa visión visionaria de hacia dónde vamos y qué se puede esperar del futuro de este tipo de activos. No me quiero enrollar mucho más, prefiero saltar directamente a la presentación, así que como veis lo que tengo aquí es un gráfico mensual de la evolución de Bitcoin desde finales del 2011. Estoy tapándolo con mi cuerpo, pero las primeras correcciones que quiero analizar son las que se producen a partir del año 2014, porque si hiciese un análisis, lo voy a poner aquí para que lo veáis del inicio, no está muy claro dónde está el comienzo de esta corrección de aquí, por tanto no he querido medirlas tal y como hemos hecho las anteriores. Pero, ¿cuál es la conclusión que uno extrae cuando mira este gráfico? Uno, que la tendencia sigue siendo claramente alcista. Dos, que a lo largo de la historia de Bitcoin, que es la criptomoneda que más tiempo lleva cotizando en el mercado, ha habido correcciones muy severas, como la del año 2014, donde vemos un retroceso de un 87%. En el año 2018 vivimos una corrección de un 84%. Y recientemente, desde los máximos de 2021, hemos aglutinado una corrección de un 77%. De ahí que os dijese que aunque hay fortísimas revalorizaciones desde los puntos bajos de mercado hasta que se marca un nuevo máximo histórico, lo cierto es que se puede llegar a perder un porcentaje enorme de lo que se lleva ganado en las fases correctivas. Por eso hay que extremar la precaución y saber cuantificar el nivel de o el importe que destinamos en la inversión a este tipo de activos. Además de ser interesante conocer un poco la mecánica que hay detrás de la historia de Bitcoin, también es importante entender el tiempo que lleva o ha llevado hasta ahora a recuperar esos máximos anteriores. Aquí nos encontramos con que volver a los máximos del año 2013 prácticamente llevó 1247 días. En el caso de la corrección que se inicia en 2017, llevó 1126 días hasta volver otra vez a esos máximos, y si proyectásemos desde los máximos del 2021 una cantidad de días equivalente, unos 1127 días, descubriríamos que la previsión de para cuándo Bitcoin podría estar otra vez intentando superar la cota de máximos históricos, pues nos llevaría hacia el mes de noviembre de 2024. No quiere decir ni muchísimo menos que esto pueda ser una predicción. Ningún cálculo estadístico basado en tan solo 3 exploraciones tiene validez, pero sí nos da, dentro de la poca historia que tiene este tipo de activos, un patrón que encaja bastante bien con lo que llamamos el proceso de los halving, ¿no? Esta manera de reducir a la mitad la recompensa a los mineros que se va produciendo cada X tiempo. El próximo halving probablemente va a tener lugar entre finales del primer trimestre de 2024, principios del segundo trimestre, y normalmente en torno a esos periodos comienza, o al menos así ha sido hasta ahora, un nuevo proceso impulsivo al alza que podría encajar perfectamente con esa visión de volver a los techos de mercado para finales de 2024. Como digo, no hay ninguna garantía de nada y la estadística pasada no garantiza retornos futuros, pero sí está bien conocer cuál ha sido la pauta que ha movido los mercados hasta ahora. Viendo esto, ya tenemos una idea muy clara de lo violento que resultan los procesos correctivos y también cuánto se puede llegar a apreciar el mercado en las fases impulsivas. Vayamos ahora al detalle, un poco análisis en un plazo más corto, y lo primero que detectamos es que desde hace unos meses, esto es un gráfico mensual, Bitcoin se enfrenta a la cota en torno a los 32.000 puntos y no ha podido superarlo. Por tanto, si en algún momento viésemos la consolidación de rupturas de 32.000, es muy probable que estuviésemos ante la reanudación de la tendencia para ir a buscar lentamente pero de forma continua una nueva rotación hacia la zona de máximos. Vamos a intentar vestir esto de una manera un poquito más profesional. Vamos a ver qué podemos extraer de los indicadores semanales y diarios de las estructuras gráficas. Antes de nada, no debemos olvidar jamás
que invertir en cualquier activo entraña riesgos, hacerlo en criptomonedas, dada su gran volatilidad. Los riesgos evidentemente son mayores si no tenemos cuidado con los importes que manejamos y hay que intentar limitar el riesgo al movimiento de mercado. Bastante complicado es acertar si va a subir o no Bitcoin como para querer correr riesgos adicionales que no son necesarios. Por eso siempre os digo, buscad una plataforma o un exchange que sea lo más segura posible. Si nos vamos al gráfico semanal, nos vamos a encontrar con una estructura tipo doble techo que aparece aquí arriba. Esta estructura tipo doble techo nos marca un objetivo que todavía no se ha alcanzado en el entorno de los 12.000 puntos. No quiere decir que vaya a producirse esa caída sí o sí. Hay muchas veces que las formaciones no funcionan, pero hoy por hoy tenemos activa esa formación y Bitcoin lo que ha conseguido desde los mínimos de este año ha sido retornar a un área que era una zona antigua de soporte muy relevante y que ahora está actuando de resistencia, que es lo que yo llamo zona pivote. Esta zona en torno a los 30.000 puntos, 32.000 puntos, representa un techo fuerte, pero el comportamiento de Bitcoin de momento está siendo muy bueno porque a pesar de haberse generado divergencias bajistas y cortes descendentes en estocástico y también señales similares desde cotas de sobrecompra en RSI, la realidad es que Bitcoin cotiza muy cerca de ese techo, lo cual podría hacer que cuando se cambien las señales a un entorno más positivo, el ataque a 32.000 pueda tener éxito. De momento, como digo, lo que nos tiene que quedar claro por el lado de la visión semanal es que las señales negativas siguen ahí, aunque de momento ya se están agotando en recorrido y no han hecho un daño profundo al mercado. Y por otro lado, que Bitcoin tiene una cota muy relevante en torno a los 32.000 puntos que hasta que no se supere mantiene intacto el objetivo a la baja hacia cotas claramente inferiores del entorno de los 12.000. Una vez tengo esto, volver a recordar dos conceptos. Uno, no solamente se trata de hacer un análisis técnico sobre Bitcoin, hay que aprender cómo funciona blockchain, hay que entender el mundo de las criptomonedas. Siempre digo que la formación es la base del éxito cuando se invierte y da igual que lo hagamos en criptoactivos o que lo hagamos en acciones, en bonos, en materias primas o en divisas. Es una obligación entender qué hay detrás del mercado para tomar las decisiones más adecuadas posibles y sobre todo acorde al perfil de riesgo de cada uno. Cuando nos vamos ya a un gráfico diario de Bitcoin, lo que nos vamos a encontrar es un comportamiento donde se ve la importancia de ese techo al que mencionaba antes a nivel semanal, esa cota entre los 30 y 32.000 puntos, pero surge una resistencia anterior que también es relevante. En el entorno de los 28.750 puntos nos vamos a encontrar esa zona de suelos, esta zona de techos y esta zona de techos recientes, lo cual nos lleva a poder decir que si Bitcoin va a atacar 32.000, antes tiene que consolidar rupturas por encima de 28.750. Podríamos decir que romper ese techo de alguna manera valida el escenario de recorridos hacia la zona de 32.000 y a partir de ahí, si se rompe, es cuando abrimos realmente una expectativa de poder estar retomando la tendencia de largo plazo al alza. Por el lado de abajo, la estructura de momento concatena mínimos crecientes, como podéis ver, y máximos crecientes en esta especie de canal ascendente que he pintado de color azul, y eso nos lleva a una situación positiva, pero que plantea ciertas dudas desde el punto de vista de los indicadores. No hay una señal en la zona de sobrecompra extrema por parte de estocástico, pero sí empieza a haber cortes descendentes, también amagos de ruptura de directrices a la baja. Si todo esto se consolidase, probablemente tenemos el riesgo de romper este soporte, perder la directriz ascendente y eso justificaría pues nuevas rotaciones hacia la gran zona pivote, que como veis se mueve en el entorno de los 25.000 puntos, donde nos vamos a encontrar antiguos máximos y mínimos muy bien alineados, y desde aquí lo normal sería que el mercado vuelva a tirar. Por tanto, si quisiésemos de alguna manera establecer posibles o potenciales escenarios, parece que rupturas de 28.750 puntos deberían liberar recorridos hacia cotas de 32.000, 32.500 y ahí nos encontraríamos con un techo que es fundamental superar para retomar la tendencia a largo plazo. Por la parte de abajo, si no aguantamos la directriz y los mínimos recientes que hemos hecho, es probable que volvamos a ver rotaciones hacia los 25.000 puntos y es fundamental que esto aguante, porque si realmente perdiésemos esta zona es cuando automáticamente abrimos
una expectativa a medio plazo mucho más cauta de potenciales caídas hacia los 20.000, 21.000 puntos. Por tanto, niveles clave muy cercanos que debemos de vigilar y tener también de forma bien definida cuáles son esos catalizadores que pueden empezar a cambiar la tendencia a medio plazo, tanto por arriba como por abajo. Además de esto, os diría que no cometáis el error de cambiar comisiones bajas en detrimento de inseguridad legal. Sé que hay mucha gente que con tal de pagar las menores comisiones posibles acaba yéndose a un exchange en un paraíso fiscal. Es un disparate. En activos que tienen semejante volatilidad, la comisión realmente no representa la diferencia entre el éxito o el fracaso de tu trading. Cuando estás en activos muy poco volátiles, la comisión puede ser muy importante, pero en este tipo de activos que se mueve tantísimos puntos porcentuales al alza y a la baja, la comisión no es realmente tan relevante. Y os diría que la seguridad de dónde está tu dinero marca tal vez lo más importante, lo más relevante que deberías estar vigilando dentro de lo que es la experiencia en el mundo de las criptomonedas. Desde esa perspectiva, creo que merece la pena que os cuente el por qué el patrocinio con Bit2Me. Se trata de una compañía que data de 2014, que tiene más de 1 millón de clientes, que está presente en más de 80 países en todo el mundo, donde te prestan atención telefónica en tu propio idioma. Hay 9 idiomas, atención telefónica y por email 24/7. Además tiene una academia fabulosa de blockchain y web 3.0, con lo cual de forma gratuita te permite aprender realmente sobre qué estás haciendo. Y luego es un lugar seguro, como decía antes, porque tiene su sede en España, tiene la opción de almacenamiento en frío, un seguro para los cuales de 150 millones de euros en colaboración con Ledger Enterprises. Este fue el primer exchange con registro en el Banco de España, tiene certificados que ha conseguido tras varias auditorías. El dinero fiat que tienes depositado está en una entidad externa regulada por el propio Banco de España y tiene inversores de referencia estratégicos tan importantes como Telefónica. Si hacéis una comparativa con otros exchanges, veréis que lo que ofrece Bit2Me pues sobresale claramente por encima de lo que hay en otro tipo de exchange. Y como decíamos antes, es tan importante el qué decidimos hacer con nuestro dinero cuando invertimos en este tipo de activo, como a través de quién lo hacemos, cómo de seguros estamos, a qué damos prioridad. ¿Vale? El siguiente análisis es Ethereum. Ethereum a nivel mensual tiene un patrón que no dista mucho de lo que hemos visto anteriormente en el caso de Bitcoin. Si me quito de en medio veréis que también nace con un proceso de apertura y caída de un 94% prácticamente en la misma sesión y luego recuperación también en la misma sesión. Por tanto, una apertura de mercado terrorífica y que tarda tan solo 184 días en recuperar los máximos anteriores. A partir de ahí ya vemos que el comportamiento es parecido a Bitcoin, aunque un poco más extremo. Corrección en el año 2017-2018 de un 92%, es una barbaridad. Y tarda 1096 días en volver a alcanzar los máximos históricos que tenía en aquella época. Y recientemente tenemos una corrección en marcha de un 81,6%. Más de uno se estará preguntando cómo puede ser que no parezca una corrección tan grande. Estamos usando escalas logarítmicas, como hay que hacer en este tipo de activos y en cualquier otro que analicemos a largo plazo. Por tanto, ese 81% no es tan grande como las correcciones anteriores, de la misma manera que en Bitcoin tampoco hemos visto una corrección tan severa como la que se produjo en 2017 o en 2014, pero nadie sabe todavía si se ha terminado el proceso correctivo o todavía nos pueda quedar algo por delante. Llevamos 669 días desde que alcanzamos los máximos. Como veis, encajaría bastante bien si se cumpliese ese pronóstico de lo que tardó en recuperarse el máximo histórico en la vez anterior. Nos volveríamos a ir a la última parte del año 2024, tal y como veíamos en el supuesto de Bitcoin. Y ahora merece la pena pues, que analicemos en términos semanales cómo está la situación. Recuerda que en tu análisis debes utilizar una plataforma que te ofrezca pues, toda la información que necesitas. Y me refiero a que no solamente está bien que tengamos herramientas de análisis técnico, necesitamos noticias, necesitamos capacidad de análisis, profundidad de mercado, señales de debilidad o fortaleza. Todo eso nos va a ayudar a tomar decisiones
mucho más acordes a lo que estamos buscando. Las noticias en el mundo de las criptos pueden marcar momentos muy importantes de flujos de compra y de venta, sobre todo cuando estamos pendientes de los cambios de regulación, de la aprobación de posibles ETFs por parte de la SEC. Como digo, hay que estar en un sitio donde sea muy sencillo hacer un seguimiento en todos los planos posibles. Cuando nos vamos a un gráfico semanal, lo que nos vamos a encontrar son señales similares a los que veíamos en Bitcoin. Por un lado, tenemos un área pivote formada por antiguos suelos y posteriores máximos, que hoy por hoy representa el techo más cercano en el entorno de los 2.000, 2.300 puntos. Y solo si rompiésemos este techo tiene sentido plantear que se está reanudando la tendencia alcista y que nos vamos a ir a buscar un retesteo de los máximos históricos. Por tanto, este nivel resulta crucial para nuestra visión de medio y largo plazo. Por abajo, lo que nos vamos a encontrar es una directriz que une todos los mínimos crecientes y que, por tanto, hoy por hoy es el soporte clave que debemos vigilar. Si se llegase a perder esta directriz, todo apunta a que el proceso correctivo sigue vivo y que el potencial movimiento nos va a dirigir de nuevo al entorno de los 900.100 puntos. Las señales por el lado de los indicadores están bastante estiradas por abajo, es decir, se ha agotado mucho la señal negativa que, por ejemplo, se generó en términos de estocástico. Todavía queda presión vendedora por el lado de RSI, pero como digo, no estamos al inicio de la señal, sino que estamos en una fase ya tardía de ese tipo de señales de debilidad, y de momento al menos en este caso Ethereum está aguantando muy bien por encima de la directriz. Por tanto, ahí habrá que estar muy atentos a potenciales señales de rebote por parte de los indicadores, es decir, que se pueda producir algo de este tipo cuando todavía se mantiene la estructura de mínimos crecientes desde los suelos que se marcaron en el mes de mayo de 2022. Si entramos un poco más en el detalle de cosas que debemos vigilar, cosas que debemos tener en nuestra cabeza, no olvides que cuando lanzamos órdenes viene muy bien que tengamos una plataforma que nos permita lanzar esas órdenes con mucha flexibilidad, es decir, órdenes limitadas, órdenes a mercado, órdenes en stop. ¿Por qué? Pues porque eso va a ajustarme a mi manera de hacer el trading, en aprovechar una corrección para comprar, poder poner una orden si se rompe cierto nivel para entrar. Ese tipo de cosas hace que, en lugar de tener que ajustarme yo a lo que me ofrece la plataforma me ofrece cualquier tipo de solución que yo pudiese querer utilizar para mi posicionamiento en el mercado. Aquí en esta imagen voy a quitarme de en medio para que podáis verlo en su totalidad. Tenéis el aspecto de la plataforma que estoy utilizando, que es la de Bit2Me Pro. Se trata de una plataforma de trading profesional de criptomonedas y ya veis que el aspecto es francamente bueno. Me habéis visto utilizar la primera parte, solamente este bloque de aquí, donde hago análisis puramente técnico, con indicadores, con distintas utilidades de líneas de tendencia, con zonas de soporte, con cálculos de porcentajes de Fibonacci, etcétera, etcétera. Pero también existe una información muy valiosa de histórico de transacciones, profundidad de mercado. Como os decía antes, oportunidades para lanzar las órdenes de distintas formas a mercado, límite, stop limit. Y luego, por supuesto, información que es muy relevante, tal y como soléis utilizar, por ejemplo, el indicador de Fear and Greed que publica la CNN sobre el sentimiento de los inversores en el mercado de renta variable. Ahí tenéis un conjunto de señales muy interesantes que miden el pulso del sentimiento en base a distintas métricas, pero aplicado a los distintos activos de las criptomonedas. Como veis, una plataforma que iré desvelando poco a poco funcionalidades, pero muy potente, que pone pues, al alcance de la mano de cualquiera la posibilidad de hacer un análisis muy en profundidad. Vamos con la última pieza del análisis en un gráfico ya diario de Ethereum, y veis lo que está ocurriendo. Esa directriz que comentábamos que estaba siendo relevante porque tenía múltiples apoyos por abajo, está ahora poniéndose en tela de duda. A nivel diario hay señales negativas, pero no desde cotas de extrema sobrecompra. Todavía no tenemos la ruptura en RSI, pero ¿cuál es el problema? Que si no aguanta esta zona de 1532, 1567, donde se han encontrado los últimos grandes suelos, y coincidiendo con una potencial ruptura de la directriz, si se pierde esto, lo más probable es que veamos un primer movimiento hacia cotas
de 1350, 1375 puntos, donde aparece esta zona pivote de mínimos y máximos. Si no aguantase aquí es cuando ya realmente nos encontraríamos en un proceso de rotación otra vez hacia los mínimos de 2022. Para trabajar con un escenario inverso a este, es decir, para plantear un escenario claramente positivo, necesitaríamos que Ethereum sea capaz de romper definitivamente el techo en torno a los 1730, 1750 puntos. Si fuese capaz de hacer esto, es cuando probablemente podemos hablar con tranquilidad de que vamos a buscar la banda superior de esa estructura en forma de cuña. Por tanto, en el muy corto plazo, atentos a 1532 como nivel clave, atentos por arriba a 1750, la salida de este rango de consolidación lateral probablemente va a promover la proyección de ese mismo rango, si es por arriba al alza, si es por abajo a la baja, lo cual nos llevaría evidentemente a atacar este soporte. No perdáis estos niveles de vista. Recordad que cuando hacemos análisis vamos concatenando desde el largo plazo hacia el corto plazo, lo cual quiere decir que vamos reabriendo escenarios a medida que se van cumpliendo las hipótesis, y yo evidentemente una vez al mes os iré trasladando mi opinión sobre lo que ocurre en el mercado gracias a la colaboración con Bit2Me. Suerte a todos con las inversiones, como siempre, tened mucha precaución, no solamente con las criptos, sino con todo lo que hacéis en los mercados. Recordad que es fundamental que cuando entramos al mercado seamos conscientes de que podemos ganar dinero, pero también lo podemos perder. Por tanto, pensad siempre primero qué cantidad estáis dispuestos a perder y os podéis permitir perder, en lugar de plantear las estrategias desde cuánto quiero ganar, porque eso muchas veces te lleva a exagerar la dimensión de la posición y luego llegan los problemas cuando llegan. Suerte a todos, que vaya muy bien y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.